En Radio Panamá está el diputado Betseray Richard. Ayer nosotros hablábamos un poco acerca de la Comisión de Trabajo, la Comisión de Educación, y es un tema muy importante, ¿no? Por lo cual nosotros queremos abordarlo en esta mañana. Sin embargo, para nosotros es importante, ya que le estamos dando seguimiento a este tema, el tema anterior que estábamos hablando. ¿Cuál es su punto de vista, su perspectiva? Buenos días, diputado. ¿Cómo ve usted la situación en el tema de la diplomacia y lo que se hablaba, más que todo, del desorden que hay dentro de la entidad? Sí, bueno, buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Radio Panamá. Mira, lo primero que debo mencionar es que en las últimas décadas el servicio diplomático se ha convertido a luces de la ciudadanía en un premio a algunos amigos políticos, a familiares de los políticos que quedan en el poder cada 5 años. Y eso debe cambiar. Y de hecho, yo no solo como diputado, sino también como periodista, yo hice muchas críticas como periodista a cómo se escogían los miembros del servicio diplomático, porque hoy en día hay ciudadanos que se dedican full al servicio diplomático, que han estudiado la carrera diplomática y que hoy están ganando en Cancillería un salario, aunque tienen 20 años de experiencia, un salario de $1,500. Pero cada 5 años llegan, digamos, embajadores, llegan cónsules que reciben este cargo como un premio, no a la meritocracia, como un premio a haber apoyado a un político que llegó al poder y que llegó al cargo. Y los salarios que hemos visto en medio de los cuestionamientos que hemos hecho desde la Comisión de Presupuesto han sido salarios de escándalo. Más de $40,000 para un embajador que además está en un sitio, en un país, en un territorio donde la embajada tiene un lugar físico donde él puede habitar. Es decir, la República de Panamá tiene algunas residencias en algunos países para que residan los embajadores. Caso de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Entonces, si ya el embajador tiene una casa asignada por parte del gobierno panameño, que lo pagamos todos los panameños con nuestros impuestos, ¿por qué razón tenemos que pagarle más de $40,000 en un país donde tú solo vas aquí a la parada y le preguntas a cualquier persona si desayunó o no desayunó, y hay personas que hoy están dejando de desayunar para poder almorzar? O sea, el panameño de a pie, que es el que sostiene el Estado, que es el que paga los impuestos, que sostiene la estructura estatal, está pasando el Niágara en bicicleta. Pero los grupos políticos que se reparten las embajadas y los consulados como premios por apoyar a un gobierno están viviendo como si fuesen reyes, príncipes y princesas con ganancias arriba, con ganancias y salarios y recursos arriba de los $40,000. Así que el cuestionamiento se va a mantener hasta que, digamos, los proyectos de ley que hemos incluido dentro de la Asamblea, no solo para el tema diplomático, sino para temas como notarías, que claro, las notarías son otros premios políticos, los consulados marítimos, que son otros premios políticos. O sea, aquí hay un festival de premios políticos cada vez que llega un nuevo gobierno, y hemos impulsado, digamos, iniciativas legislativas que quedan estancadas porque no hay voluntad popular, interna de la Asamblea, no tenemos los votos, no son prohibidas, son archivadas y no caminan. Los embajadores, cuando los van a nombrar, pasan por la Asamblea. Eso le iba a decir. Es importante que utilicen los micrófonos de Radio Panamá, porque hay quienes dicen, no, pero es que el diputado fue que lo ratificó, el diputado, porque ven las entrevistas y demás, pero el proceso no es así, ¿no? Bueno, existe un rol constitucional de la Asamblea Nacional frente a los embajadores y a las designaciones diplomáticas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pasa por la Asamblea, pero la Asamblea no aprueba, ratifica ni rechaza. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de entrevistar y revisar si cumple con los parámetros legales, si cumple con los requisitos, pero no tiene facultades de rechazar. Es decir, es una facultad unilateral de Cancillería, es decir, el canciller, el presidente de la República, designa los embajadores, designa los cónsules y les dice, vayan a la Asamblea, cumplan con el protocolo, y la Asamblea simplemente... Son los procesos que uno dice... Esos son los procesos que no tienen ningún sentido en este país, porque además hace 2 años, cuando comenzaron a designarse los embajadores, ahí llegó un embajador que no podía ni hablar. Correcto. Un embajador que, si acaso, se le entendían los buenos días, y nunca se aclaró qué situación se encontraba detrás de eso. Yo pero pensé ahí, que le estaba dando un derrame. Bueno, algo, pero a los días como que alguien lo vio y que estaba bien y que estaba cogiendo su avión con sus maletas y se fue para su embajada y hoy está contento. Así que el rol de la Asamblea es, digamos, de entrevistar, y solo si existe una ilegalidad
que las legalidades son muy pocas, Claro. los requisitos son muy pocos porque no te exigen que tienes que estudiar carrera diplomática, no te exigen que debes tener, digamos, conocimiento de la geopolítica de ese país, no te Pero exigen presentan tampoco. un plan cuando van a la asamblea. Por ejemplo, voy a dedicarme a esto. La norma no exige eso. Y es que ahí está el asunto. Simplemente Y exige que tú pases y te entrevistes. Usted me va a ¿Y usted disculpar, habla? pero es una pérdida de tiempo prácticamente. Correcto, hacer es una eso. pérdida de Es como tiempo. una presentación. Vaya y dése a conocer en la asamblea. Pero usted habló algo muy importante de embajadas donde si ya el Estado está pagando una vivienda para el embajador, ¿por qué tener esa duplicidad en ese gasto que sería un ahorro para el Estado? Se debe revisar esto, se debe revisar si lo que invierte el país es cónsono con el retorno que nos trae esa representación, Por supuesto. esa misión diplomática. Por ¿no? supuesto. Y además de la misión diplomática que usted menciona de los embajadores, los consulados y los consulados marítimos que son, digamos, coordinados por la Autoridad Marítima de Panamá, hay ciertos vacíos legales de cuánto genera el cónsul a raíz de cada transacción. Claro. Y nosotros en el primer año de la Comisión de Presupuesto, una de las cosas que cuestionábamos, hablando de diplomacia, hablando de consulados marítimos, es que, por ejemplo, la AMP designa al consulado, al cónsul marítimo en, digamos, en Tokio. Y un porcentaje de los millones de dólares que naturalmente un barco que va a hacer un trámite, que necesita pasar por el canal de Panamá, que necesita el abanderamiento. O sea, nosotros tenemos el canal, el único canal de Panamá a nivel mundial. Tenemos el único canal como tal. Existen otros canales secos, existe el canal de Suez, pero el canal de Panamá es el único que se encuentra en América y están obligados a pasar por acá. ¿Pero qué pasa? Algunos consulados marítimos, algunos cónsules, algunos embajadores, digamos que aprovechan la plataforma para hacer algunos negocios y le entra plata. Solo en el 2024, 112 millones de dólares recaudó la AMP en sus consulados marítimos. Pero de ese porcentaje, un buen par de millones fueron a parar directamente al bolsillo de los consulados y de los cónsules. Hay una tabla. Por supuesto, hay unas comisiones de hasta $50,000 que está en un decreto ejecutivo. Y van Pero- libre de pero impuestos y demás que reciben ni siquiera el país. $12,000. Dice que si es de 100 a 500,000, recibe Claro. $12,000. Sin embargo, existe una tabla, mira, con la cantidad de plata que recaudan los consulados marítimos. Existe una tabla que cada cónsul puede generar por empresa y por transacción hasta $50,000. Imagínese. Además de su salario, $50,000 no por año, no es un bono. Por mes, dice. Por mes. Por mes. Existe que una tabla. Prácticamente al cierre del año está en 1 millón y ¿Y tanto. sabe qué? Cuando nosotros cuestionamos eso en la Comisión de Presupuesto y nosotros cuestionamos que era un decreto ejecutivo, Ajá. el propio, los representantes de Cancillería dijeron, no, lo que pasa es que hay temas que ustedes no comprenden, que es muy complejo, que no. Es como nosotros- el incentivo para que nosotros- sigan Sí, abanderando. mira, en la pirámide de Kelsen existen, digamos, distintas escalas. Constitución, las leyes, decretos. Esto que regula los hasta $50,000 para los cónsules está en un decreto ejecutivo. Eso un martes, el presidente y los ministros se pueden reunir y dicen, ¿sabe qué? Vamos a emitir un nuevo decreto ejecutivo para que cambie esto y para que parte de esa plata, de esos 50,000 o 100,000 o 200,000 que se están llevando los cónsules, solo por ser amigos del poder político, Claro. que esa plata venga a las arcas del Estado y que se vea reflejado en la mejora a la calidad Pero de en vida de esa los parte ciudadanos. no entra el MEF, Por supuesto, sí. que es el que está haciendo la división, ¿no? Sí. De los gastos. El MEF forma parte del Consejo de Claro que Gabinete. sí. El MEF está viendo hacia dónde van los recursos. Pero digamos que del MEF no depende si se hacen esos cambios. Ellos lo Ok. pueden proponer en el Consejo de Gabinete. Pero eso depende del liderazgo ejecutivo y depende del mensaje que quiere mandarle a la ciudadanía. Porque, mira, la política panameña va cambiando. Yo se lo mencionaba a Judy hace un rato antes de iniciar. La política panameña ha cambiado. Tal vez hace 30 años podían existir gobernantes arrogantes que podían, sin ningún tipo de problema, decirle al país lo que le daba la gana. Claro. Y el país controlado por, digamos, la influencia natural, porque no existían redes sociales. El Hoy en día desconocimiento. se ha democratizado la información. El ciudadano decía, mira, ve, ahí el presidente dijo esta grosería en televisión, pero bueno, eso es lo que vi y no hay una coordinación para oponerse. Pero hoy el ciudadano no está tolerando, digamos, la imposición, pero tenemos un liderazgo de imposición.
y esta es mi hoja de ruta, yo no voy a eliminar los recursos que de repente, eso es lo que puede decir un mandatario. No porque no me da la gana, eso es lo que puede decir un mandatario. Claro. Que no le da la gana de eliminar las prebendas y los premios para los cónsules marítimos, para los cónsules y para los embajadores, y que tampoco le da la gana, porque resulta que como el gobierno pasado le pagaba $40,000 al embajador de Washington, este también le va a pagar 40,000. Y el presidente lo conoce muy bien porque, como él siempre dice, él es un hombre de mar. Por supuesto. Y conoce lo que está pasando allí. Diputado, agradecemos su comentario en cuanto a este tema. Y ese tema yo creo que da para un programa entero, ¿no? Sin embargo, sabemos que pero arranca... es muy bueno el punto que dice Sí. el diputado, que ese dinero entre a las arcas y que se use, en vez de ponerle impuesto a empresas privadas o a productos, de esa plata se puede hacer alguna Pero hay obra. que decirlo también, la pelota está de su lado. Ustedes son los diputados, ustedes son Pero los que es un pueden decreto legislar en base ejecutivo, a el que eso. tiene que Pero es un tumbar. decreto ejecutivo. Digamos que nosotros podemos hacer una ley. Nosotros hemos impulsado leyes, por ejemplo, Ok. desde la Asamblea, que tienen que ver con la designación del cuerpo diplomático. Una fórmula en la que los embajadores y cónsules solo pueden ser escogidos mediante concurso por mérito. Para Esa empezar ley- a ordenar Esa la ley casa. murió en su cuna. Eso lo presentamos como parte de nuestra bancada en el 2024. Eso murió en su cuna. Presentamos un proyecto de ley para que los recursos de los consulados marítimos entren a mejorar las pensiones del país. Eso pasó por la Comisión de Gobierno. Murió en su cuna. Presentamos un proyecto para que los recursos de las notarías vayan a los fondos públicos, que vayan a las arcas y que beneficien a nuestros pensionados que hoy están allá afuera, todos los días fuera de la Asamblea. Hay pensionados protestando porque solo reciben $80 mensuales. Pero si yo propongo que la plata de las notarías, que la plata de los consulados vaya a alimentar un fondo para que nuestros jubilados tengan más ingresos, para que puedan comerse un plato de comida a diario, eso no camina. Entonces, es fácil desde allá afuera decir, no, lo que pasa es que ustedes hacen las leyes. Sí, nosotros proponemos las leyes, pero nosotros no Sí, aprobamos. tienen las una leyes. serie de O sea, oposición allí, porque aquí la Presidente la sanciona diputada, la veta, la ¿no? diputada Grace ha tratado de buscar dinero por donde sea correcto. para el tema de los Y jubilados. hay muchas fórmulas del que... sector marítimo, casualmente. Claro, Correcto. y hay muchas fórmulas e incluso el diputado Barboni, que es de mi bancada Seguimos, aprobó en el periodo pasado un proyecto de ley que busca disminuir casi al 100% los alquileres de oficinas públicas. ¿Tú sabes cuánto se va por año en alquileres de oficinas públicas? $105 millones en alquileres. Y si se benefician a gente... No, Amigos y- de los políticos, amigos Exacto. del poder de turno que se dejan el favor. Entonces, cuando llega el próximo gobierno, se llama y dice, oye, espérate, yo estoy aquí, acuérdate de mí, y queda el alquiler. $105 millones por año. Y aquí cada gobierno llega, normaliza y dice, no, pero si esto siempre ha sido así. O sea, eso es lo que a mí me molesta de los incapaces que nos han gobernado O sea, que es en una las frase últimas mortal. décadas. Entonces Siempre llegan, ha sido así. Siempre ha sido así, es una frase mortal. llegan y dicen, no, lo que pasa es que diputado, esto siempre ha sido así. ¿Cómo es posible que usted cuestione hoy que estemos gastando $105 millones al año en alquiler? Y yo le digo, no, lo que pasa es que nosotros fuimos elegidos para cambiar eso. Nosotros como nueva generación, pero hay mucha gente de la generación que quiere que todo siga igual, que está en el poder, que está en posiciones en las que puede mover la palanca Correcto. y beneficiar a la ciudadanía, pero no le da la gana. Así que Se ha hablado de estamos ciudad resistiendo. gubernamental. Había un proyecto de hacer una ciudad Bueno, gubernamental. sí se hablaba de ciudad gubernamental. Ok, Jorge, tú estabas hablando del poco edificios de la unidad de bienes revertidos que han quedado. Sí, exacto, que son se edificios pudieron haber- abandonados y que Sí. creo que también lo he visto usted en algunos videos, haciendo los videos y demás, porque son edificios en total abandono. Sí, Diputados, se han así es. armado las comisiones. El tema de educación para la población siempre es importante, incluso ya se han empezado a repartir el tema de las laptops, más temprano lo hablábamos aquí, la gente empezaba a llamar, hay ciertas oposiciones por parte de docentes, pero también hay interpretaciones que se dan por cómo el Ministerio de Educación está haciendo esto. Usted es parte de la Comisión de Educación, ¿qué es lo que se espera dentro de ella? Mire, aquí en Panamá hay una gran situación de contradicciones y cuando hablamos del sistema educativo, digamos que no nos podemos quedar únicamente hablando de si un niño o un maestro tiene derecho a una laptop o no, por razones muy lógicas. Si tú me preguntas a mí, cada niño de este país debería tener acceso a tecnología, a una laptop. Cada docente debería tener las herramientas, porque el Meduca no puede exigir calidad si no le da las herramientas a los docentes, a los estudiantes para que tengan educación de calidad. Pero ahora bien, pero aquí ni siquiera tenemos estudiantes que hoy están siendo educados por docentes que son medidos como establecen los estándares internacionales. Aquí se han eliminado las pruebas de medición de calidad. Aquí Hablando de desde las hace pruebas 2 años, PISA. desde hace 2 años aquí no medimos la prueba PISA,
que al país le cuesta creo que $1 millón por Pero que año. la están comparando con una Se han hecho prueba unas interna que se locales, está haciendo internas. local. Sí, pero los parámetros internacionales han sido dejados a un lado. Tú prefieres medirte internamente, es decir, que tú prefieres que yo mida este gobierno con el gobierno pasado a que yo mida este gobierno con gobiernos del mundo que lo están haciendo mejor. Yo prefiero compararme con los que lo están haciendo mejor. Con la excelencia. sí. Porque Diputado, yo- pero entraríamos en como el tema de las entrevistas a los embajadores, porque es un protocolo que sí, veíamos cómo se hacían las pruebas PISA anteriormente, pero tampoco veíamos un cambio. Entonces teníamos los resultados, pero seguían las mismas personas. Ujú. ¿Cómo se manejaría ese tema? Bueno, Porque si tú haces una evaluación, tú tienes que mover sí o sí. Bueno, yo creería que en ninguna prueba diagnóstica ha determinado que es necesario que antes de mejorar la calidad le pongas laptop a los estudiantes Claro. en lugares donde ni siquiera hay internet. Eso es una de las realidades. Y lo otro es que las pruebas son una forma de poder diagnosticar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y los parámetros que se están utilizando ahorita no son los más correctos. Y ahora yo formo parte de la Comisión de Educación, por ejemplo. Es la primera vez que estás en la Comisión Primera de vez Educación. que estoy en la Comisión Por de Educación. ejemplo, si en su momento en la Comisión de Presupuesto se detectó que venía una compra de laptops para docentes, ustedes en la comisión ahora que está pasando todo este revuelo, porque todavía quedan muchas preguntas por responder sobre esta compra, sobre los beneficios, sobre si estas laptops realmente van a cumplir su cometido, ¿se ha podido conversar sobre este tema con la ministra? Por supuesto. Mira, en el primer año yo debo decir que yo fui uno de los primeros en oponerme a esta compra directa. Me opuse a la compra directa, debo mencionar. ¿Por qué? El esquema que se está utilizando en el primer año era un esquema sospechoso desde mi punto de vista y yo, además, como periodista, yo tengo mi faceta de investigador y ahora diputado. En el primer año Meduca intentó adquirir las laptops mediante un acuerdo extraoficial con una ONG que se llamaba OLPC, con ubicación en Miami. Y este acuerdo no estaba refrendado por Contraloría y pese a que no estaba refrendado por Contraloría, estaban utilizando este documento para intentar forzar una adquisición a esta empresa, pero lo disfrazaban como una ayuda. Es decir, el Estado le iba a pagar a una ONG que no se dedica a la fabricación de laptops, ¿ok? No se dedica a la fabricación de laptops. El Estado le iba a pagar a una ONG que no se dedicaba a esto para que nos diera unas laptops que supuestamente era una ayuda para nuestro país. Y yo hace un rato hablaba de las pruebas PISA, hablaba de los países con los que debemos compararnos, países europeos con nivel de educación de primer mundo, de alta calidad, están regresando a los libros físicos. Y cuando yo veo que países desarrollados, porque nosotros somos un país subdesarrollado. Y que están dejando el uso de la tecnología por lo menos hasta los 16 Por años se le está supuesto que pidiendo sí. a Redes los jóvenes. sociales. Por correcto. supuesto que Se sí. prohibió. Más que todo redes sociales. Por exacto. supuesto. Entonces, no vamos a hacer pruebas. Pero oye, métete en Google y mira cómo los países desarrollados con materia educativa mucha más alta están dejando la tecnología. No dejando la tecnología, están dejando las laptops porque en algún Los momento dispositivos. los gobiernos llegaron a decir que las laptops iban a mejorar la calidad, están regresando a los libros físicos. No, pero nosotros, como las experiencias en otros países no le funcionan a los que están en algunas instituciones, es mejor probar, porque aquí en el 2012, 2011, aquí se entregaron laptops, por ejemplo. Aquí el gobierno del expresidente Martinelli entregó laptops. Y eso fueron parte de los cuestionamientos que le hicimos a la ministra de Educación, Lucy Molina, porque ella también que fue en esa ministra. época se necesitaba internet, pero estas de los profesores tienen internet. Pero usted detectó Pero, esto correcto. sí. y el debate siempre va en torno, Jorge y diputado, de si eso es una prioridad frente a las otras necesidades que tienen Sí. en el sistema educativo. Sí. Bueno, yo debo decir, por ejemplo, que hoy en mi circuito hay estudiantes que se están desayunando de repente un guineo pelado. Claro. O sea, el Estado, mediante Meduca, que Meduca es la institución con más presupuesto en todo el Estado, casi 5.000 millones de dólares. Es una cantidad de plata que es tan grande, esa cantidad de plata, que ni siquiera podemos imaginarnos físicamente cómo se ve. Y tenemos estudiantes hoy comiéndose un guineo que la mamá le echó en la maleta. Eso es una realidad. O no teniendo Aquí un aula de tuvimos- clase. Porque no le dan comida. O no teniendo un aula de clase la donde puedan. universidad Santa María la Antigua tiene una fundación
que hicieron un estudio donde sí comprueba de que hay gente que no tiene certeza de que va a poder comer mañana. Correcto. Entonces, tenemos padres que de repente le echan ese guineo, ahí está el guineo, cómete eso, esa es tu merienda. Y como tampoco te dan merienda a las 9, tema de la galleta ni comida, entonces regresas a la casa y ahí te doy un poquito de comida y remato en la tarde. Entonces, el estudiante está sentado frente al docente, con una laptop al frente probablemente, y el estudiante está mirando con un sentimiento de hambre al docente. Sí, no se puede Ni siquiera hemos solucionado un tema tan sencillo como darle comida a nuestros estudiantes, como evaluar a nuestros docentes. Evaluar, mira, hoy un estudiante probablemente de 4º grado tenga acceso a tecnología que sus padres le han suministrado, ya sea una tablet, un celular, de cualquier marca. Tiene acceso y sabe usar mejor la herramienta en muchas ocasiones que su docente. ¿Cómo el sistema educativo puede poder, ojo, y dándole una laptop, tú no lo vas a poder tampoco equiparar, porque estos estudiantes de esta generación van a una velocidad que lo decíamos más temprano, tan rápida que el sistema debe reformarse de forma urgente y no improvisar, porque hoy de repente dicen, no, ahí están las laptops, nos gastamos $300 millones en laptops. Mañana dice, vamos a comenzar, entonces vamos a invertir en paneles solares. Y pasado, sillas tecnológicas. Entonces, vamos a avanzar. Y el estudiante va quedando atrás. O sea, ¿cuánto se invierte en la formación de ese estudiante para que yo como padre, cuando mi hijo salga de 6º año, yo diga, mira, mi hijo está tan bien preparado que tal vez no pude hacer el esfuerzo para mandarlo a una escuela privada, pero mi hijo salió bien preparado. Pero hoy tenemos estudiantes de primera y segunda categoría. Tenemos estudiantes que sus padres hacen esfuerzo, porque yo debo decir que hay padres que dejan a veces de comer y de comprar carne y compran salchicha para poder pagarle escuela privada a sus hijos. Porque eso es un sacrificio, porque tú como padre quieres lo mejor para tu hijo. Pero decir que con estos dispositivos ya pues la educación de calidad va a aumentar y ya los papás van a dejar de estar invirtiendo en escuela privada para que sus hijos reciban educación. Entonces yo apelo a esa equiparación, a esa nivelación, a elevar el nivel de la calidad educativa pública y no a bajar el privado, sino a subir el nivel para que cuando la gente diga, mi hijo está en el José Antonio Remón Cantera, donde yo me gradué orgullosamente, ese es mi alma mater. José Antonio Remón Cantera, orgullosamente me gradué de ahí. Y los estudiantes, los que estaban conmigo en el salón, en el recreo iban a la parte de atrás de San Sebastián y fumaban marihuana. Claro. Y ahí mismo compraban la droga. Y los docentes y los inspectores lo sabían, lamentablemente, pero no se querían meter con los estudiantes porque eran víctimas del pandillerismo. Entonces esa realidad, hoy, mira, yo me gradué en el 2008. Aunque tú me ves bien joven y parezco de 23 años. Yo tengo 34 años. Entonces, esa es la realidad que se está viviendo en nuestras escuelas. Así que quienes digan que con un dispositivo se va a elevar la calidad educativa, antes de alimentar a nuestros estudiantes, antes de capacitar a nuestros docentes, antes que darle las herramientas que no son solo laptops. Yo hubiese preferido 1000 veces pantallas digitales en todos los salones. Que por ahí se podía y que cada docente llegue al salón con su USB y comienza a interactuar con la pantalla digital, inteligencia artificial. Más interactiva. Más interactiva, por supuesto que sí. Y en la pantalla digital tú puedes hacer todo lo que haces en una laptop. Ahora, diputado, ya... ¿Le preocupa cómo están saliendo los jóvenes graduados frente a las oportunidades de trabajo también, no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Panamá debería ser un país de oportunidades. Pero además que en gran medida, más en el Estado, se ha convertido en el país de la rosca, en el cual si tú no tienes rosca, rosca, no accedes a un buen trabajo. Entonces, ¿y qué combinación la que tiene usted, ¿no? La Comisión de Educación y la combinación de Salud, Trabajo Social es sumamente importante. Pero, diputado, ya el problema está. Ya el tema de las laptops está corriendo. No, pero ojo, está corriendo. Bueno, ahora mismo con los docentes y ya hay una problemática con docentes que están diciendo, bueno, es que me están poniendo a firmar un documento. Nosotros lo hablamos aquí más temprano y decíamos, para mí sí es importante que lo firmen y que haya responsabilidad. Nosotros lo habíamos advertido. O sea, está corriendo, pero yo hablo de esto porque en el 2024 nosotros advertimos que íbamos a enfrentarnos a esta situación. Entonces, digamos que la calidad educativa debe comenzar a medirse en base a otros parámetros y no solo en base a lo efímero. Pero la de los estudiantes se ha declarado desierta. Sí, pero por ejemplo, mira,
¿Tú crees que esos docentes a los que le están dando una laptop no tienen laptop? Sí, lo más probable lo O sea, tengan. tienen una laptop en su casa y probablemente, mira, yo tengo familiares docentes, por eso es que tal vez digamos, me gusta tanto hablar de educación. Yo tengo familiares que el domingo, todo el día están en la casa. Bueno, mi mamá es docente del sistema público. Todo el domingo, mi mamá está calificando en su casa con la laptop que ella misma compró en uno de estos almacenes. Ella lo compró. Yo quisiera saber si esta laptop que están trayendo tiene poderes súper mágicos de poder elevar el nivel educativo, porque esto se hubiese podido resolver. Pantallas interactivas en los salones, que eso le da incluso un acercamiento a los estudiantes, y los estudiantes pueden interactuar en el aula virtual con los docentes. Pero si tú quieres darle una biblioteca virtual a los docentes, bueno, cada uno tiene su laptop, aquí está el USB con la biblioteca virtual, sale mucho más barato, más económico. Eso eleva la calidad, eso da acceso. O pagar las licencias de programa. Pagar las licencias de programa, pagar las licencias de libros. Diputado, queda muy poco tiempo para la ejecución de los proyectos dentro del Meduca, porque aunque se ve 3 años y demás, pero para ejecución es muy poco tiempo. ¿Qué se espera? Porque es muy criticada en este momento la ministra por la falta de ejecución. Claro, tiene tantos recursos el Ministerio de Educación que no tiene capacidad de poder gastarse la plata. O sea, imagínese eso, una institución como esa, donde nos han dicho dentro de la Asamblea que Meduca tiene tanta plata en la Comisión de Presupuesto que no tiene cómo gastarla. Y ejemplo de ello fue que en el 2024 nosotros incluimos en el presupuesto, la ley de presupuesto 2025, la construcción de una escuela, la Escuela Gran Bretaña del corregimiento de Pedregal. Creo, si no me equivoco, se incluyeron... Que tenía el tema del terreno, primeramente. Sí, correcto. 13 millones de dólares se incluyeron en el 2024. Soy del corregimiento de Pedregal. Pedregal forma parte de mi circuito. Y hoy no han puesto ni siquiera la primera palada. ¿Por 2 qué? años. ¿Por Yo le llamo la burocracia, que no permite que los elementos avancen. Que el reclamo, que el entorpecimiento, Claro. que se me quedó el papel. Que se me quedó el papel. Por años hemos estado escuchando el Elena Chávez de Pinate en Juan Díaz Y también. están los estudiantes dando clases en un mall. Y los alquileres Correcto. de malls Claro. para mientras se construyen o se reparan escuelas. Bueno, eso Usted forma tocó parte... un punto Ujú. importante, que si el Meduca tiene tanto presupuesto, ¿por qué se demoran en nombramientos de docentes, en pagos atrasados a docentes? La burocracia. Reitero, burocracia. Pero no es por falta de recursos. No es por entonces. falta, no, tienen los recursos, cuentan con los recursos, pero la burocracia interna, pero cuando a nosotros nos dicen, no, lo que pasa es que la burocracia no nos permite, nosotros le decimos a la ministra, pero ¿quiénes son la burocracia? ¿Quiénes hacemos las leyes? ¿Pero quiénes la proponen? Porque yo no soy ministro. Nosotros en la Asamblea aprobamos o no aprobamos el presupuesto, fiscalizamos el presupuesto. Pero si la ministra está teniendo dificultades en el Departamento de Recursos Humanos para contratar Que los a una destruya, aseadora, por ejemplo. Que ponga una Correcto. nueva. Oye, cambia la norma. Pero ¿Ayudaría en cambia la algo ley. la reforma? Diputado, pero a la educación? cuando usted entró, Esperemos que sí. cuando usted entró a la asamblea, su cheque se demoró. Creo que demoró mes y medio. Sin embargo, Pero a los ministros y directores. No, llega de no, una vez, no, a los eso- alcaldes, a los eso representantes. sale de una vez. Entonces, ¿por qué no se aplica lo mismo para todos? El trabajador público en nuestro país por décadas ha sido afectado por esta Un mes, deficiencia. 6 meses O sea, sin cobrar. hoy tenemos docentes, por ejemplo, sin contratar. Mira el panorama de Meduca. Yo quiero que solo entendamos en materia de nombramiento. Ok. Se destituyeron 300 docentes luego de las protestas. Se presenta una denuncia posteriormente por diplomas falsos. Creo Ajá. que 400 Correcto, sí. casos de diplomas falsos. Primero 200, después Y otros salieron 200 otros más ahora. Ujú. Esos casos, esas personas fueron separadas. ¿Cuántos docentes hay fuera del sistema? 400. Y cuentan los que se han jubilado. Por lo Bueno. bajito. Y hay todavía decenas que no han sido contratados. Nuestros estudiantes están sentados en el salón Esperando. esperando al Nos reportó docente. Panamá Oeste, tenemos el corresponsal Raúl Vega que nos decía en el área de Panamá Oeste no había de física. Correcto. Imagínense. Y el presupuesto comienza a correr en el mes de enero. ¿Cómo repones eso si no tuviste clases de física? Eso no se puede reponer. Eso no se puede reponer. Y son nuestros ¿Y estudiantes. cómo recibes el título de bachiller en ciencias si no diste física? Justamente hablando de calidad. Te van a atrapar en la universidad, no Correcto. vas a pasar el examen de admisión. Es correcto. Pero y el las tema, universidades están el tema de recibiendo. la reforma es muy complejo y lo que se veía era que tiraba quizás Bloiser por un lado, la ministra por otro lado, algunos tenían algunos apuntes, la ministra decía hay que consensuar. ¿Qué Sí. pasa allí? Mire, yo le digo algo. Se ha hablado de reforma. Nosotros hemos escuchado, mira cómo se manejan las cosas aquí en Panamá a veces. Hemos escuchado en los pasillos
que viene una nueva ley. Ajá. He escuchado en los pasillos que viene una nueva ley. Ya estamos en el 2026, ya iniciamos el periodo ordinario de la Asamblea Nacional. Es más, ya se acabó el primer mes. Solo le quedan 3 meses. Mira tú cómo funcionan las cosas. Solo le quedan 3 meses a las sesiones ordinarias este año de la Asamblea Nacional. Y nosotros como comisionados de la Comisión de Educación no hemos visto ni siquiera un borrador de lo que viene. Ni un borrador. Ni siquiera un borrador. Dije, hemos oye, visto. más o menos vamos a reformar esto. No lo hemos visto. Los gremios de los docentes no han visto ni siquiera un borrador de lo que viene. Pero no ha habido como consultas. Las consultas que hubo fueron del diputado Jorge Bloise. Y saben más o menos como que hacia Ok. dónde se debe apuntar esa reforma educativa. Les cuento algo. Jorge Bloise, como diputado, aspiró a la presidencia nuevamente Ajá. de la Comisión de Educación. Intentó reelegirse, pero Sí. hubo ahí un enredo y no quedó. Jorge Pero Bloise échenos el cuento. hizo la consulta. Yo solo voté. Lo sabe. Échenos el cuento. ¿Qué pasó ahí? Me declaro impedido de esa situación, pero Usted sí votó por Bloise. sí, claro, por supuesto. El diputado Bloise hizo las consultas, consultó con los gremios, impulsó una reforma que esperábamos que pudiésemos discutir y dialogar, que tenía los consensos para mejorar la calidad educativa. Y yo sí he visto el borrador del diputado Bueno, Jorge preséntenlo Bloise. ustedes. Pues. No, ya se presentó, ya Ajá. está en la comisión. Ok. Pero cuando viene una ley impulsada por el Ejecutivo, esas leyes, como tienen un bloque oficialista, tienen los votos, esa norma puede avanzar mucho más rápido que la nuestra. Si nosotros la sometemos a discusión, la que tenemos presentada por el diputado Bloise, probablemente puede haber un entorpecimiento porque ya desde Meduca tiran la línea a la Comisión de Educación. Claro. Dice, no, ¿Y eso ustedes no. le han mostrado ese borrador a la ministra? Como, ministra, mire lo que hemos logrado, hemos consensuado y más o menos la Entiendo línea que va por ellos se acá. reunieron. Correcto. Sí, Y ella dijo, está Sí, bueno. El diputado Bloise ha encabezado esas consultas y ha tenido las comunicaciones y ha pedido emisiones de concepto. Y hay que son- admitirlo, en esa parte el diputado Claro, ha sido bastante claro. mediador. Diputado, se nos Sí. acaba el tiempo. Ok. Qué lástima, porque los temas... Tienen Pero otro día. viene el tema está también el tema de la Comisión de Trabajo, Sí. donde hay muchos temas importantes. Trabajo, salud y desarrollo. Y usted es parte del Panamá para ti. Bueno, yo ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Yo te ¿Cómo voy lo a decir evalúa? que el Panamá... 80,000 trabajos. Mira, yo te voy a decir una cosa. El Panamá para ti se ha convertido en el Panamá para ellos. Yo pensé que era para ti, de las empanadas. No, el Panamá para ellos porque están viviendo en una burbuja que no les permite ver la realidad del desempleo que hay en nuestro país. Aquí el ciudadano a pie se está comiendo un cable y a la misma vez está pasando el Niágara en bicicleta. Aquí nosotros no hemos visto en los últimos 2 años ni un tipo de generación de empleo. Es más, los invito a que se den la vuelta por zonas, por los moles, cómo está el panameño de a pie, que va a hacer window shopping. El panameño está yendo al mall Sí. solo a Uno se ver, da cuenta por la bolsa, ¿no? Si no llevas bolsa es window shopping. ven, a comerse un helado, ahí con la familia a comerse una pizza, pero no tienen ni siquiera para comprarse ropa. Porque el ciudadano está desesperado porque no hay empleo, la situación se va apretando. Hay panameños que están siendo en estos momentos, y ayer me enteré de algunos casos, están siendo estafados por empresas que le dicen, mira, aquí te voy a dar un carro, te firmo un claro. contrato para que maneje plataforma digital, pero un carro de $18,000, un carro de segunda, te lo dan y terminas pagando en 5 años $60,000. Y sin darle el cupo ni nada Por supuesto. cuando se trata de estos los selectivos y demás. Son Entonces, temas el Panamá de para verdad ti, complejos. el Panamá para ti todavía no ha sido, no lo hemos visto. Se ha convertido más en una estrategia de marketing. Y a nosotros nos preocupa porque naturalmente a la Asamblea Nacional todos los días, que es la Casa del Pueblo, se supone que es la Claro Casa que del sí. Pueblo, llegan ciudadanos todos los días pidiendo que no tenemos medicamentos, que mira que Sí. tengo la receta para el corazón, que el doctor No me lo los mandó. mandan a la Allí Junta se dieron los Comunal. movimientos de los Los mandan a la jóvenes, Junta Comunal, se dieron al los Mides. movimientos de ¿El los Mides? jóvenes. El MIDES está desconectado de la realidad y solo se ha convertido en una institución pagadora de subsidios. El MIDES no está concentrado en desarrollo social ni en el cuidado de nuestros niños. No, O mire, le no- falta no más vemos- divulgación. no vemos- Porque ellos tienen el Mides tiene un periódico donde anuncian todos sus proyectos y yo lo he visto y tienen No, pero bastantes. no he visto ejecución ni allí ni en el tema de las pequeñas y medianas empresas. Mira. Porque Pymes. no, Ajá. el emprendedor Sí. dejó de ser emprendedor ya. Lo Claro. logró en la pandemia y dijo, "Hey, con lo Sí. que me están pidiendo, con las Sí, documentaciones demasiada y todo lo exigencia, demás". Hay que demasiada pagar un montón de demasiado. cosas. Sí, pero yo te digo algo, por ejemplo, si tú me preguntas por el MIDES y tú dices que hace falta difusión, probablemente sí, pero es que el ciudadano no necesita difusión.
El ciudadano necesita sentir el impacto del desarrollo social. Pero en nuestros barrios, mira, ayer estábamos en la Comisión de Salud abordando un tema, una subcomisión de salud, abordando el tema de los habitantes de calle, resocialización. Sí, es una problemática. Y yo decía que no podemos hablar de drogadicción de habitantes de calle sin involucrar al Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad, que es quien tiene que estar en los barrios previniendo que nuestros jóvenes no consuman droga. En la preventiva. Y el MIDES también debería estar ahí, porque hoy jóvenes, mira, hemos hablado de educación y desarrollo social. Cuando un joven se sale de la escuela, deserta, que se le salió de control al papá, termina en las calles. Termina en las calles. Y el MIDES mira para otro lado porque el MIDES dice, no, yo estoy pagando 120 a los 65, ese es mi trabajo. ¿Y quién? No, y también se excusan en que dicen, yo me llevo a alguien y no lo puedo tener contra su voluntad en un lugar. Es Entonces, correcto. nuevamente la persona que hay. Entonces, es un ida y vuelta. El desarrollo social no puede suscribirse únicamente al pago de subsidios. Yo me refiero al trabajo que hace el MIDES. Claro. Las ayudas sociales son... alfabetización. Ahí vi que, mira, están ampliando el Chapala. Le falta divulgación también. Probablemente le falta divulgación, pero ese es un ministerio que tiene o debe tener un espíritu social. Y mi circuito es uno de los circuitos necesita más presencia. Le apoyo porque si hay algo que yo puedo decir es que, por ejemplo, en los barrios, y yo crecí en San Cristóbal, yo jamás vi a alguien tratando una familia o tratando a alguien diciendo, oye, mire, es que este cayó en las drogas ahora mismo y está el Ministerio de Desarrollo Social tratando de guiarle, muy poco lo vi. Mira, lo ideal... Yo creo que la Junta Comunal, la alcaldía... Mire, y habría que averiguar, diputado, porque el tema de esta carrera que se llama en la Universidad de Desarrollo, ¿era Desarrollo Social? Para los trabajadores sociales. Trabajadora social. Habría que ver cómo han quedado esta gente, porque en UDELAS estudian trabajo no se ve mucho. Brevemente, solo para contarte cómo es mi visión de cómo deberían trabajar mancomunadas las instituciones. Meduca y MIDES, por ejemplo, y Ministerio de Seguridad. Un estudiante deserta de segundo año de la escuela secundaria. El papá está desesperado. Un papá, en vez de solamente ir a Chapala, el papá contacta a su sede regional del MIDES y le dice, mira, necesito una trabajadora social para que me ayude a intervenir. La trabajadora social viene, evalúa el caso, lleva a psicólogos, habla con el estudiante y si es un tema de que las pandillas lo están reclutando, el MIDES llama al Ministerio de Seguridad y hay una intervención porque ahí está el Instituto Tomasito que se encuentra en Coclé, por ejemplo. ¿Tú quieres ser maleante? Va para allá. Entonces vienes al Instituto Militar para que tú seas policía y tú aprendas lo que es ser un hombre de verdad. Pero resulta que aquí tenemos un Meduca, que un estudiante se sale de la escuela, la maestra... Y que lo detectaste en el salón de clase. Tú fuiste el primero que detectaste, entonces, se desapareció, no vino más. Está fracasando y teniendo notas bajas, hay que prestarle atención. El docente... Con temor a que haya repercusión, el docente ni siquiera se refiere al estudiante. No, yo no puedo. Le hablo a la directora, bueno, esa es cosa de la mamá. Solo registramos que desertó. Y el estudiante ya, pues, desertó y se acabó. Y ese hijo del Estado, porque el Estado se supone que es el gran papá que tiene que ver que sus ciudadanos, eso es constitucional, yo no lo estoy inventando. Sí. El Estado debe velar por el bienestar, la seguridad y el desarrollo social de los ciudadanos. Entonces, quizás no llevándolo al extremo del Estado paternal, pero sí es parte del cuidado por el tema de los ciudadanos. No paternal. Y se le entiende, correcto. No paternal. Tiene que proteger la vida, bienes y todo, la honra. honra. Porque te digo algo, es mucho más barato educar a un estudiante que reprimirlo. Educa a un niño y no castigarás a un hombre. Y va a costar menos. Te cuesta menos. Entonces el estudiante se sale y resulta que el Estado dice, no, yo miro para otro lado y el pelado se convierte en un pandillero, un narcotraficante, y entonces el Estado termina comprando armas, helicópteros, patrulla y millones de dólares que el ciudadano hoy salgan aquí a la parada. No le digo que vaya muy lejos. Pregúntenle en la parada cómo está la percepción ciudadana de seguridad y se van a dar cuenta que el ciudadano está con temor en la calle. 8:27, este es el problema cuando se unen tres periodistas. 8:27 de la mañana, el diputado Betzeray Richard, gracias por habernos acompañado aquí en la cabina y de conocer un poco las remodelaciones que se han hecho aquí, ¿no? Así que vamos a sacar los clics allí para que usted también muestre la cabina de Radio Panamá. Ahí nos da Vámonos a un pequeño cambio comercial porque seguimos con más información aquí en Radio Panamá, información de valor que usted necesita saber.